Personajes como Batman, Superman, la Mujer Maravilla o incluso el Hombre Araña han estado antes que nosotros y van a estar después de nosotros. Son personajes que transversalizan el tiempo y muy rara vez nos paramos a pensar en si ellos podrían morir o cómo sería una vida cotidiana relacionada con los eventos históricos que nosotros también vivenciamos. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de una obra bastante reciente, del año 2020, pero que automáticamente se ha convertido en un clásico y en un objeto de culto por parte de todos los fans del amigable vecino. El día de hoy vamos a hablar de Spider-Man, toda una vida, de Chip Zdarsky y Mark Bagley. En este cómic vamos a estudiar a Spider-Man a lo largo de 6 capítulos y 6 décadas distintas de la historia partiendo de 1960. Conforme Spider-Man va evolucionando, va creciendo a nivel personal, emocional, incluso también se podría decir que a nivel de habilidades, el guionista se las ingenia para entrelazar no solamente los eventos de su vida, de los eventos fantásticos de su cómic, con eventos históricos que ocurrieron en el mundo real. Es así como en los años 60 tenemos la guerra de Vietnam relacionada con el origen de las maravillas. En los años 80, por ejemplo, podemos tener la Guerra Fría relacionado con todo el periplo del simbionte. Y en los años 2000, toda esa paranoia que amenazaba la libertad ligado a la guerra civil de los superhéroes. Aquí hay un tema que también básicamente permea toda la historia de este cómic y que está completamente relacionado con la idea de la guerra y cómo da la sensación de que constantemente está jalando, está arrastrando a Spider-Man a unirse al frente de batalla, pero al mismo tiempo, ¿qué implicaría eso para el personaje? ¿Qué implicaría eso para la propia guerra en cuestión? Spider-Man, por ejemplo, siempre ha sido un personaje muy culposo, que constantemente se cuestiona si la forma en la que está actuando es la mejor, si realmente los actos de buena voluntad que está teniendo no está arrastrándolo a él y a toda su familia y a todos sus amigos básicamente un ciclón de desgracias. ¿Hasta qué punto un hombre agarra fuerzas para reconstruir su vida que constantemente se está cayendo a pedazos? Por supuesto, a pesar de tener superpoderes, el paso del tiempo le afecta. Él sigue envejeciendo y conforme avanzan las historias nos vamos dando cuenta que ya no es tan rápido. Eso también es interesante porque nos habla de la senectud del héroe, de cómo él poco a poco se va atrofiando, cómo va perdiendo el pelo, cómo tiene hijos, cómo puede incluso llegar a tener conflictos maritales en un proceso de separación que obviamente resulta bastante doloroso para él. Entonces creo que es acercarle un terreno humano aún más grande de lo que en su momento podíamos haberlo visto en otro tipo de historias. Y eso que hablamos de un personaje que desde siempre se ha caracterizado por ser muy cercano. Y por supuesto, es muy interesante ver cómo ya llegando al final le pasa el testigo o le pasa todo este manto de lo que representa ser el Hombre Araña a las nuevas generaciones. Como lo había planteado previamente, esta obra hace un repaso constante a los puntos específicos y los puntos clave dentro de la historia del Hombre Araña. Repasamos la saga del Duende, repasamos la saga del simbionte, repasamos la saga del clon, de la cacería de Kraven. Nos adentramos un poco a tratar historias un poco más modernas como lo es la de Superior Spider-Man. ¿Qué es lo interesante? Que al tratar estas historias y verlas ya como un todo, verlas desde la distancia, no como a muchas personas que les tocó leerlas, que era prácticamente un avance paulatino semanalmente, creo que se le permite a los autores abordarlas desde otra perspectiva, desde una noción, digamos que más completa, y en ese sentido jugar con los giros de tuerca y hacer estas historias muy emocionantes y con, digamos, unos finales inesperados a pesar de que en esencia ya las conozcamos. Hablar de este cómic es básicamente un homenaje constante al personaje. Constantemente lo vemos cómo interactúa con otros héroes, cómo tiene charlas o discusiones mentales, soliloquios en los que él mismo se plantea quién es él, qué debe hacer. Y creo que eso a la larga termina siendo un homenaje y un estudio muy interesante sobre lo que hace a Spider-Man y por qué es un héroe tan amado por todos. En los cómics y más concretamente en esta idea de la concepción del superhéroe occidental, las aventuras nunca terminan, los enemigos siempre van a terminar volviendo en son de una nueva venganza e incluso pues existen las reescrituras con las que se reinterpreta el personaje. En Spider-Man toda una vida se aborda al héroe, sobre todo a alguien tan icónico y tan reconocido por la cultura popular, desde la perspectiva del paso y del peso del tiempo. Y creo que lo más interesante y lo más valioso de este cómic es que aquí la muerte es un compromiso ineludible y no puede ser más conmovedora y más emocional.